martes 20 de septiembre de 2022. Qué gusto que nos acompañen hoy aquí en Contacto Directo. Nuestros invitados son Patricio Carrillo, ministro del Interior, el caso de María Belén Bernal y el crimen a un fiscal en Guayaquil, el desprestigio de una institución llamada a velar por la seguridad, pero que tiene entre sus filas a muchos indeseables. También estará con nosotros Rafael Ollarte, abogado constitucionalista. La consulta popular, la óptica constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué nomás debe sopesar la Corte Constitucional en el momento del análisis? Lo vamos a examinar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lleva desaparecida María Belén Bernal, nadie sabe dónde está. No hay hasta el momento determinación de responsabilidades tampoco. Las búsquedas han sido infructuosas, hay algunas acciones que se han tomado, pero nada genera resultados en esta prioridad que es el determinar el paradero de quien entró a la Escuela Superior de Policía la madrugada del domingo y no se supo nada más de ella. Nos acompaña hoy el general Patricio Carrillo, ministro del Interior. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos miran y nos escuchan a esta hora. Decía ayer usted que están enfrentando un crimen atroz que no puede quedar impune. ¿María Belén Bernal está muerta, general? Nosotros hasta el momento podemos decir que técnicamente está en una condición de desaparecida, pero indiscutiblemente que lo que hasta el momento se conoce nos permite determinar que es una víctima de esta violencia machista que afecta a la sociedad ecuatoriana. ¿Califica usted entonces como crimen atroz la mera desaparición? La desaparición ya es un crimen atroz, indiscutiblemente. Hay una familia que está sufriendo, hay una sociedad que está consternada y el impacto en todos es absolutamente fuerte. Este es un problema de los ecuatorianos, este no es un tema que quede solamente en las personas que participaron en el hecho, sino que está afectando ya inclusive a la moral ciudadana. ¿Y qué es lo que están haciendo para encontrarla, ministro? Porque según la madre lo que se ha hecho es poco. Mire, los esfuerzos son múltiples, se han hecho trazabilidad absolutamente de todas las rutas, trazabilidad con tecnología para determinar la ubicación de los teléfonos que cada uno de ellos portaba, se ha hecho trazabilidad de los vehículos y de la movilidad. En todas esas rutas se han colocado bloques de búsqueda para tratar de localizar a la víctima. Estamos trabajando con alguna cooperación internacional también para determinar el paradero del victimario que hoy se encuentra en calidad ya de prófugo. Y que está en Colombia, ¿no? La moto la encontraron en Tulcán. Hay algunas cosas que yo no las puedo revelar, pero hay mucho trabajo que está atrás. El resultado todavía aparentemente no es el efectivo, pero yo diría que estamos siguiendo las pistas, todas las pistas. No estamos descuidando absolutamente nada, Lenin. Decía ayer usted también que van a rodar cabezas. ¿En eso sí va a haber efectividad, general? Sí, en la parte administrativa, que es lo que a nosotros nos corresponde, los sumarios administrativos iniciaron. Yo soy de las personas que considero que la primera persona que tuvo contacto en la puerta, en la garita de entrada a la escuela, si evitaba el ingreso porque era romper un protocolo, no hubiese pasado esto. ¿Quién puso en riesgo la seguridad del recinto policial, que debía ser uno de los más seguros? Esa persona, desde el inicio hasta el final, todos en esa cadena tienen que responder. Pero eso del guardia, ¿cuál es el tipo de educación que le dan a esos guardias para que permitan ese tipo de situaciones? Yo solamente pongo como ejemplo porque a veces se mira demasiado arriba, pero si se hubiese evitado el ingreso no hubiésemos vivido esto. Sin embargo, ese hecho desnuda una realidad que está viviendo la sociedad y la Policía Nacional en esta condición de violencia machista y en esta situación de relación de poder, en un centro de formación en donde indiscutiblemente nos corresponde revisar desde la malla curricular hasta todos los procesos educativos en la Policía Nacional. Y para eso han nombrado a una oficial. Y para eso hemos tomado algunas medidas. De la Escuela Superior de entre las medidas que hemos conversado con el señor presidente Guillermo Lasso está indiscutiblemente la reestructuración del sistema educativo y el fortalecimiento de la Oficina de Asuntos Internos. ¿Por qué creen ustedes que la presencia de la coronel Irani Ramírez va
a cambiar esta dinámica machista de violencia y de hechos desagradables que ocurren o ocurrían hasta el fin de semana anterior en la Escuela Superior de Policía? Son muchos los elementos que nos han llevado a tomar esta determinación. En primer lugar, la carrera profesional es una oficial brillante que ya ostenta el grado de coronel por su propia formación, tiene una formación en el exterior, es graduada en Carabineros de Chile. No es solamente una visión de equidad, es una visión de género fundamentalmente y es una visión de derechos humanos, es una perspectiva absolutamente diferente en donde la mayoría de los formados son varones, pero bajo la tutela ahora de una mujer. Ese es el primer paso. Ahora, ¿qué viene después? Se abren los expedientes administrativos y con sanciones administrativas, con bajas, ¿se soluciona el asunto? No, paralelamente nosotros esto tienen que responder penalmente. Aquí no es un tema administrativo. En lo administrativo nosotros necesitamos tomar algunas determinaciones para que no vuelva a suceder y para que quede absolutamente claro y el mensaje a toda la policía. Esto no puede volver a suceder. Sin embargo, paralelamente nosotros coordinaremos y articulamos con Fiscalía. Aquí hay muchos delitos, entre otros el deber de denunciar, que no lo hicieron. Con una simple llamada al ECU 911 podía haberse solicitado un servicio por violencia intrafamiliar. Pero un teniente a quien fueron algunos cadetes a decirle, estamos escuchando gritos, dijo ese teniente, ¿sabe qué? No nos metamos en asuntos familiares, esos son problemas familiares, deje nomás. Todo eso tienen que responder, Lenin, todo eso, porque al final ahí no hay una objeción de conciencia, ahí hay un irrespeto a la norma y ahí hay un tema de sanción penal. La desaparición de María Belén Bernal ha dejado al descubierto a la Escuela Superior de Policía, que ha devenido ocasionalmente en cantina y en espacio de acoso a las cadetes. Ustedes han nombrado ya a una oficial con muchas credenciales como nueva directora de la institución y esperan que haya un cambio en ello. Pero, ¿qué pasa con los cadetes? ¿Qué pasa con el resto de la tropa y con la oficialidad al observar este tipo de situación? Que parece que para algunas personas es una novedad, pero no para quienes tenían relación directa con la escuela superior diariamente. Mire, Lenin, a mí me parece que ahí hay una injusticia en realidad. La mayoría de policías es gente proba, gente íntegra, gente buena. Y por estas excepcionalidades no se puede generalizar. La escuela superior es un centro en donde nos hemos formado casi todos los policías durante décadas, 80 años ya de vida profesional. Y ese centro, por esta irracionalidad de una persona, por un acto que no debía haber sucedido en ese espacio jamás, si se hubiesen adoptado bien los protocolos, tienen que revisarse muchos de los procedimientos, entre esos indiscutiblemente lo que venía sucediendo. Esto no es un problema de hoy, la anemia no se da porque yo no desayuné, es un problema que ya venía acumulándose en términos de disciplina y tendrán que responder desde el director de educación del año anterior que tenía que haber tomado las medidas, el director de la escuela y el que indiscutiblemente en ese momento se encontraba como titular o temporalmente nombrado. Y además se va a sancionar a quienes no prestaron ayuda y a los cadetes que no intervinieron y que no llamaron y que no denunciaron. En lo administrativo, el comandante general ya ha recibido la disposición directa del señor presidente de un gabinete de seguridad del ministro del Interior y tienen que cumplirlo. De no cumplirlo, pues entonces ellos estarán asumiendo como que no pasó nada, pero serán otras las cabezas que tienen que robar. Estamos nosotros pidiendo que se ejerza la acción disciplinaria, pero de no hacerlo, pues estaremos nosotros tomando las decisiones con quienes no desean tomar esas decisiones. Pero paralelamente eso tiene que trasladarse también a la Fiscalía. ¿Nos puede usted confirmar si Zumárraga, quien estaba al frente de la Escuela Superior de Policía, ha solicitado ya voluntariamente la baja? No, yo no conozco eso, todavía ese es un tema, un procedimiento interno en la Policía Nacional, pero yo creo que por la dignidad muchos de los oficiales voluntariamente tendrán que salir asumiendo su error y asumiendo su incompetencia. ¿Por qué la DINASED realizó la revisión de la habitación donde ocurrió la discusión entre el teniente Cáceres y María Belén Bernal sin la presencia de... Mire, esos son algunos de los errores que ya en la línea de tiempo se van determinando y que también entrarán en el sumario administrativo. ¿Error o espíritu de cuerpo? No es espíritu de cuerpo. Yo le puedo asegurar que por ahí no va. Puede ser un error. Ahora con los hallazgos que estamos nosotros encontrando les hemos puesto plazos también. Y en el corto plazo, porque esta es la única forma de legitimarse es con los resultados. Y no hay más resultados, Lenin. El primer resultado es encontrar a la víctima y el segundo resultado es encontrar al agresor. Esos dos resultados tenemos que entregarles en el corto plazo a la sociedad ecuatoriana y si no tendremos que salir todos, incluidos
oído el ministro, porque no puede esto quedar en impunidad. Esto es una vergüenza para la Policía Nacional y tenemos que resolverlo de esa forma. Pero de manera paralela a los resultados que la ciudadanía, que la sociedad entera reclama, también hay que ir determinando los errores cometidos para que no se los vuelva a cometer. Indiscutiblemente. General, ahora, por eso yo quiero preguntarle, ¿se equivocó la Fiscalía al no determinar la prisión preventiva contra Cáceres pese a todos los elementos que había alrededor de este caso? Mire, yo no puedo calificar, pero lo que le puedo decir es que al menos sí se determina una descoordinación. Tiene que haber una coordinación. Si nosotros miramos, yo no conozco a profundidad cómo estará ya el proceso por la reserva que corresponde, pero ojalá hubiese existido la posibilidad de que en la toma de versión al sujeto, cuando se le trasladó a la presencia de la Fiscalía, pues hubiese estado uno de los investigadores para que pueda entregar y aportar la información que ya había conocido previamente con la información de la escena del delito. Porque este es un delito pasional, este es un delito que no se lo planificó, y al no planificarle debió haber dejado muchos indicios, y esos indicios permiten hacer trazabilidad para encontrar rápidamente culpable y ubicar a la persona. Ahora, todo esto ocurre en un momento extremadamente delicado en que el país es golpeado de manera constante por la delincuencia, y es la policía quien debe hacerle frente y garantizarle a la población que se sienta, que está segura y que se sienta segura. ¿Cómo le piden ustedes al país ahora, ministro, que confíe en una policía donde hay integrantes, sí, no son todos, pero hay integrantes que cometen este tipo de acciones y no son tan aislados los casos? Ocurrió en Cuenca, donde ingresaron al domicilio de un ciudadano para robarle y lo mataron. Ocurrió en Guayaquil, donde ingresaron a un local comercial a robar junto a otros delincuentes. Entonces, ¿qué hacemos allí, general? A mí me fastidia eso, en realidad, Lenin. Yo fui comandante general de la policía en la época de la pandemia y el 92% de los ecuatorianos aceptó el trabajo que se hizo profesionalmente. El deterioro en este tiempo, tenemos que revisarlo, qué está atrás y por qué esto se encuentra de esta forma. Pero lo que le puedo decir es, no le puedo pedir ahora a los ciudadanos que confíen, pero confíen en los procesos que vamos a hacer de depuración y que estamos haciendo. En esta semana yo he pedido al Consejo de Generales que revise el ascenso de 40 oficiales que se encuentran con juicios por las mismas condiciones o en algunos otros temas. La depuración en la policía es un proceso permanente, no es un discurso, y en ese sentido vamos a continuar nosotros trabajando, porque es la única forma de mantener la credibilidad y la confianza de una institución que es absolutamente necesaria y estratégica para la sociedad ecuatoriana. Entre las reformas que son necesarias de ejecutar en el país, ayer observamos, general, como a los pocos minutos de haber asesinado al fiscal Edgar Escobar, fueron capturados sus criminales. Uno de ellos tiene 16 años. Según la legislación, es penalmente inimputable. Es decir, tendrá un encierro mínimo en un correccional y luego saldrá a seguir matando. Hay que adecuar el COIP a las nuevas dinámicas de la criminalidad. Pero claro, esos son los principales debates que necesitamos. El deterioro del tejido social, el deterioro de la seguridad obedece justamente a que no estamos mirando el fenómeno y estamos mirando caso a caso para buscar un responsable, porque estamos haciendo un juego político de la seguridad. Esto hay que despolitizar, Lenin. Este es un trabajo que al mediano plazo podemos nosotros tal vez encontrar resultados efectivos. Con el gobierno del presidente Lasso yo me comprometí inicialmente a dejar bases estructurales para que la sociedad ecuatoriana, no en el corto plazo, tenga ya un resultado inmediato, pero en el mediano plazo lo podamos conseguir. El incremento de talento humano con mejores capacidades tecnológicas, la infraestructura, la inversión que es necesaria ahora revisarla, que durante más de 3 años no se ha podido hacer por situación presupuestaria del Ecuador. Esto no es solamente de policía, este es un tema de prisiones, este es un tema de presupuesto, este es un tema de planificación, este es un tema que pasa por la política pública de seguridad indiscutiblemente, pero sin la inversión difícilmente lo podemos hacer. ¿De dónde sacamos los recursos cuando el principal debate es seguir incrementando subsidios? Más de 4.000 millones de dólares se pagan en subsidios y menos de la mitad de eso se tiene para el presupuesto de seguridad. Lo que hace falta es plata, entonces, no 2 preguntas de consulta popular a las que se responda. Hace falta muchísimas cosas, pero también para la política pública la consulta popular tiene una necesidad. La extradición es algo que necesitamos debatir porque el crimen organizado fundamentalmente lo que les da es una economía ilegal y poder a quienes pueden llegar a ese medio, y ellos utilizan la violencia para ejercer la presión necesaria.
el apoyo de Fuerzas Armadas. El apoyo de Fuerzas Armadas es fundamental para nosotros, no porque no estén haciéndolo, sino que la limitación de hacer únicamente para control de armas y explosivos es algo que en la oportunidad que se necesita de tiempo impide. Pero otra cosa fundamental no es trasladarle la misión de controlar el delito en las calles a las Fuerzas Armadas, es trasladarle a las fronteras de tal manera que podamos nosotros cerrar de mejor manera, pero con mayores competencias en función del crimen organizado, narcotráfico y fundamentalmente el terrorismo. Recuerde, Lenin, que es este gobierno el que por primera vez ha iniciado y ha declarado a la lucha contra el narcotráfico como su prioridad. Patricio Carrillo, ministro del Interior. Gracias, general, por acompañarnos. Gracias, Lenin. Buenos días. Aquí, en Contacto Directo. Y luego de la pausa, volvemos con Rafael Ollarte, abogado constitucionalista. La consulta popular con sus anexos en manos de la Corte Constitucional. ¿Cuáles son los posibles escenarios? Ya regresamos. Los primeros sondeos ejecutados dan cuenta de que existiría un amplio respaldo ciudadano a las preguntas de la consulta popular. Esto, obviamente, antes de que la Corte Constitucional emita su pronunciamiento indicando si son viables o no esas interrogantes. Al doctor Rafael Ollarte, quien nos acompaña esta mañana, lo saludamos y le preguntamos de inicio qué es lo que demuestra este respaldo de 85% a favor de la participación de Fuerzas Armadas y de casi un 72% a favor de la extradición. Buenos días, doctor. Buenos días, don Lenin. Un placer estar con usted y con todos los amigos de Coavisa. Bueno, demuestra que primero el proceso no ha comenzado todavía. Lo único que tenemos es un pedimento de dictamen a la Corte Constitucional y dependerá en mucho que la Corte Constitucional permita no solo hacer las preguntas a través del procedimiento de la enmienda, que es el que ha propuesto el jefe del Estado, sino que te permita hacer las preguntas como las estás haciendo. Entonces, por ejemplo, la gente ciertamente tiene esta suerte de efecto placebo cuando le dice Fuerzas Armadas van a combatir el crimen. Bueno, pero aclare bien la pregunta, porque en la pregunta parecería que Fuerzas Armadas van a intervenir como función complementaria para combatir el crimen organizado permanentemente, cuando del anexo aparece que eso sería extraordinario y a pedido de la Policía Nacional, es decir, una especie de estado de excepción sin estado de excepción. Es decir, usted no es que va a haber permanentemente a Fuerzas Armadas, primero combatiendo el delito común, que es lo que la gente más le preocupa, sino solo dedicado al crimen organizado y solo cuando mediante decreto el presidente de la República lo establezca por pedimento de la Policía Nacional. Entonces, esa moderación, las cosas hay que decirlas como son. Esa moderación que consta en el anexo, doctor, ¿viabilizaría la calificación de esa primera pregunta? Difícil, ¿por qué? Porque lo que la Corte puede entender es que si bien las Fuerzas Armadas no van a operar permanentemente en la lucha contra el crimen, sino primero, solo contra el crimen organizado y segundo, de modo excepcional, lo haría sin el control de constitucionalidad que hace la Corte en el común de los estados de excepción. Es decir, la Corte se preguntaría por qué razón se hace una excepcionar esto del régimen común del estado de emergencia y hacer que el presidente de la República haga intervenir a Fuerzas Armadas sin que haya control por parte ni de la Asamblea Nacional ni por parte de la Corte Constitucional. Muchos constitucionalistas señalan, pues, que hay jurisprudencia interamericana que señala que Fuerzas Armadas no deben intervenir en acciones relativas a la seguridad ciudadana porque no están capacitadas para ello. Pero resulta que para el control de la minería ilegal quienes intervienen hoy son los militares. Los delitos marítimos, ¿quién los controla? La Armada Nacional. Llegan decenas de avionetas con drogas acá al país y dinero, y quien debe controlarlas es la Fuerza Aérea. Ante la multidimensionalidad de acción del crimen organizado, doctor, le pregunto, ¿no resulta hipócrita decir que Fuerzas Armadas no debe intervenir cuando intervienen todos los días? A ver, respecto de Policía Marítima, esa es una función común de las Fuerzas Armadas en resguardo de la soberanía nacional y la integridad territorial del Estado ecuatoriano, lo mismo que las labores de interdicción aérea. Cuando se ingresa una nave al Ecuador sin los permisos e irregularmente, quien debe hacer las labores de intercepción es la Fuerza Aérea, por una parte, con lo poco que tiene, y respecto del tema de Policía Marítima, esa es una función común de la Armada, es decir, no estamos hablando ahí del régimen jurídico de excepción ni cosa por
por el estilo. El tema de la minería es una cuestión que para mí es irregular y que debería ser revisado de conformidad con la declaración de inconstitucionalidad que hizo la Corte Constitucional respecto de las funciones complementarias que tenía Fuerzas Armadas en el artículo enumerado posterior al 11 de la Ley de Defensa Nacional, a guisa de la declaración de inconstitucionalidad de los acuerdos ministeriales de uso progresivo de la fuerza. Doctor, lo dijo Pancho Huerta luego del ataque de Angostura y con el paso de los años el asunto se ha profundizado. Hoy vivimos una narcodemocracia y el Poder Judicial no es ajeno a esa realidad. ¿La opción de extraditar criminales es viable? A ver, yo nunca estuve de acuerdo con que no hubiese extradición de ecuatorianos en general, pero es una cuestión que permiten tanto la Convención de Caracas como la de Montevideo en materia de extradiciones. Es que las naciones se nieguen a entregar a sus connacionales que han cometido ilícitos en el exterior, pero que sean juzgados según las leyes nacionales. Ahora, ojo que esto no es una cuestión incorporada en la Constitución 2008, es una cuestión que viene en la Constitución del año 46. Es decir, es una cuestión harto vieja. Ahora, la modificación en esto también parece tibia, porque no es que abre la puerta en general a la extradición de ecuatorianos, es decir, no es que elimina el artículo 79 de la Constitución, sino que dice que en ciertos casos los ecuatorianos sí seríamos extraditables, pero solo en estos que tienen que ver con crimen organizado y en casos tales como, dice, tráfico de armas, tráfico de personas, narcotráfico y cuestiones de lavado de activos. Y uno se pregunta por qué solo en esos casos y los otros no. Pero ¿cuál es el problema en Ecuador? El problema en Ecuador es que una persona delinque en Estados Unidos o en Europa y viene al Ecuador para evitar la extradición, o el problema son los delincuentes que están en Ecuador y que el sistema judicial ecuatoriano y nuestro sistema de administración de justicia no puede juzgarles. ¿No será ese el problema? Es decir, ¿qué tiene que ver o no la extradición, estando yo de acuerdo con que se debe eliminar, aunque creo que difícilmente la Corte dará paso a esto a través de un tema de enmienda? Pero ¿qué tendrá que ver el tema de permitir o no la extradición con estas otras cuestiones que aquejan hoy al Ecuador? Es decir, las personas que cometen ilícitos en el Ecuador, que comienzan y terminan en el Ecuador, como el crimen de ayer al fiscal del Guayas, como los atentados con bomba, sobre eso extradición no habrá, pues si no hay ningún otro juez competente que no sean los ecuatorianos. Doctor, reducir el número de asambleístas, reducir el número de organizaciones políticas, puede ser que no garantice, o mejor dicho, no garantiza una mejoría de la calidad de la política, pero al menos no serán tantos, mediocres, incultos, y en Montonera aturden, hastían sin duda. A ver, ¿cuántos asambleístas tenía el Congreso ecuatoriano en su conflicto con Maguad en esa crisis 99-2000? 100 eran. ¿Cuántos diputados tenía el Congreso del 80 cuando se dio el clavijazo? 77. O sea, perdón, el presidente de la República es algo mayor que nosotros y se acordará pues de cómo esos congresos con pocos diputados también generaban muchos problemas. Pero aquí la Corte no es que te va a calificar si le parecen muchos o pocos los diputados asambleístas, pero también sí te califica, porque eso sí hay que decirlo. El número de asambleístas de Guayas bajaría de 20 a 18 y de Pichincha de 16 a 13. De Manabí de 9 a 8, algo así, o a 7. Es decir, baja muy poco. Pero hay provincias en las cuales te baja la mitad. Santo Domingo, Imbabura y no recuerdo otra provincia más, bajan de 4 a 2, es decir, pierden la mitad de la representación. Pero hay casos tan clamorosos como el de Carchi, Bolívar y Sucumbíos, que bajan de 3 a 1, es decir, una elección que en principio no entendería debería ser pluripersonal, se transformará en unipersonal. Un solo asambleísta por Carchi, uno solo por Bolívar. Eso Doctor, tal vez te observa la Corte Constitucional. Cuidado con esas cosas. Doctor, lo de quitarle la facultad de designación de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana y generar una mixtura donde interviene el presidente de la República siempre y la Asamblea Nacional, ¿no es volver a lo mismo de antes? A ver, cuidado. Yo creo que esa es la joya de la corona, la pregunta 6. De hecho, los anexos son los más elaborados respecto de la pregunta 6. Pero esa pregunta tiene un problema, porque no solo que le entrega la potestad nominadora, se la saca al Consejo de Participación y se la entrega a la Asamblea, cosa que podemos discutir. Yo preferiría eso que otra cosa, pero hay, aparte de la contradicción, que el presidente de la República me dice que la Asamblea es muy mala y por eso hay que bajar el número de asambleístas, pero luego le entrega la potestad nominadora del Consejo de Participación a la Asamblea Nacional. Pero hay una parte, no sé, que está medio escondida y que no la debatimos, ¿ah? La pregunta tiene dos cuestionamientos, eso tal vez te observa la Corte y te dice tiene que dividir, porque no solo que usted dice le entrego la potestad nominadora del Consejo a la Asamblea, sino que el Consejo de Participación deja de ser un órgano electo y pasa a ser
ser un órgano designado. Claro, como ya no nomina, sería como nuestra antigua Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, y ya no sería un órgano elegido por nosotros, que curiosamente vamos a elegirnos en febrero, sino un órgano designado por la Asamblea de 18 candidatos que propone Fiscalía. Pero si usted observa de los anexos, la forma de selección, por ejemplo, de contralor, del Tribunal Electoral, del Consejo Electoral y de otros, no es pues que el presidente de la República propone los candidatos. Él manda las ternas, pero en las ternas intervienen otros órganos públicos. Es decir, y en cada caso es distinto. Es decir, en el caso del Consejo de la Judicatura, muy similar a... ¿Y esa vía sí le parece adecuada? ¿Si es adecuada o si es sano para el país? A ver, los sistemas de concursos ya saben a dónde nos han llevado y qué puede ocurrir en el futuro. Es decir, a usted solamente le falta concoptar al Consejo de Participación Ciudadana para que ese consejo nombre al fiscal por los 8 costados, al contralor de los 110 puntos y ese tipo de cosas. Es decir, el tema además el concurso, es decir, hacer exámenes colegiales para que finalmente designes una autoridad que tú no sabes si realmente va a poder o no ejercer correctamente el cargo. Prefiero un sistema puro, que sea directamente con las propuestas y directamente con las designaciones, con veeduría, con impugnación, como se está previendo, a este otro chiste caro, que es el de los concursos, porque además es caro. Y vea lo que ha pasado hasta ahora. Tendremos pues no renovamos el Consejo Electoral, no renovamos el Tribunal Electoral, no hemos nombrado al superintendente, no hemos designado defensor público, defensor del pueblo. Entonces, para tener un lindo sistema de concurso en el cual al final no designas a nadie, cuando designas mal, prefiero este otro. Me parece bastante más adecuado, pero veo difícil que la Corte te califique la pregunta si es que no divides los dos cuestionamientos. Una cosa es pasar la autoridad nominadora a la Asamblea y otra decir que el Consejo de Participación deja de ser electo y pasa a ser un órgano designado. Rafael Ollarte, constitucionalista. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Siempre un placer. Con nosotros, hasta mañana. La información continúa en Televistazo en la Comunidad.